En el vídeo de hoy, el proyecto que teníamos del álbum de bebé cambia la idea que tengo sobre la encuadernación, que en principio iba a ser una espina simple, y finalmente voy a mezclar lo que es una espina simple con otro tipo de espina que veremos a lo largo del vídeo. Quédate conmigo. Como os he dicho, vamos a hacer una mezcla de espina simple con otro tipo de espina, pero la primera parte, la primera hoja va a ser parte de una espina simple y es lo que vamos a empezar a hacer, y luego más tarde iremos viendo y desvelando cómo es la encuadernación que vamos a hacer en este álbum. Si recordamos un poquito, pues los papeles son con estos tonos y la primera hoja va a ser una de espina normal, simple, con lo cual yo tengo aquí la hoja preparada para pegarla y montarla. El álbum, si recordamos, era cuadrado, entonces, bueno, vamos a imaginar que esto es el álbum, que era de 19 por 19. Para poder hacer las hojas voy a contar con 18 centímetros y medio de altura, y luego hay que tener en cuenta que las hojas que salgan de la espina aquí llevarán otra hoja dentro de esa hoja que se saca para poner más fotos, con lo cual la medida que yo voy a usar de aquí hasta aquí son 17 centímetros y medio para luego dar el margen del troquel a esas hojas que van dentro de las hojas dobles. Entonces, esas van a ser las medidas de las que partimos, y esta sería ya la cartulina preparada en blanco para la primera hoja, en el que tenemos, esto es 18,5, que sería lo que es la altura del álbum, y esto es 17,5, que es lo que sería pues la longitud, para luego dejar paso aquí al troquel. Doble y luego una solapa que sirve para pegarlo así y que se quede en la hoja. Y luego este doblado, esta parte así doblada, será lo que encaje en la espina. Este vídeo va a ser preparar primero pues las dos caras de esta hoja. Por un lado, vamos a hacer un bolsillo. El bolsillo lo vamos a cubrir con la parte del fondo con este papel, y luego el bolsillo y tendrá este tag puesto. Y luego pues un troquel en el borde del bolsillo. Entonces, el bolsillo, las medidas que vamos a tener, teniendo en cuenta que esta es la hoja, van a ser los 17 y medio, y luego la altura que le vamos a dar al bolsillo. Claro, hay que tener en cuenta que estas hojas son cuadradas, entonces sí que me gustaría que fuese ancho. Vamos a ver cuánto es esto de ancho, y ya en base a estos son 10,3. Lo que podemos hacer es hacerlo de 11, aunque habrá parte del troquel que no lo veamos, pero eso no me importa, porque voy a poner un troquel que el borde se quede liso. Entonces vamos a hacer el bolsillo de 17,5 por 11, y luego recordamos que en ambos lados habrá que dejar un trozo de cartulina para doblar y pegar, y en esta parte de aquí abajo también. Entonces vamos a doblar estas líneas de la hoja, vamos a dibujar lo que sería el bolsillo con los márgenes, y luego pondríamos lo que son los papeles pegados. Cogemos medida y pegamos papeles. Recuerda que puedes suscribirte por aquí abajo, darle a la campanita para no perderte nada como este intruso que tengo yo aquí. Y bueno, vamos a ponernos con todo lo que tenemos que hacer. Y si te gusta, dale a like. Una vez tenemos cortado lo que es el sobre y la parte que va a ir en el sobre, lo que vamos a hacer es troquelar esta parte. El troquel que voy a utilizar es este de aquí, que bueno,
compruebo que funcione porque el último que saqué no funcionaba bien, o sea, se había quedado atascado completamente esto bajado, no había manera de desatascarlo. Entonces, pues realmente cerciorarnos que sujeta porque es que te estropea el papel. Entonces, este borde de estrellas lo vamos a poner a lo largo de todo el bolsillo en la parte superior y luego veremos a ver exactamente cómo se queda el tag, porque es verdad, si os habéis fijado, es que he eliminado una parte de abajo para que se quede algo más bajo una vez esté aquí colocado. 1, 2, 3, está aquí. Se quede un poquito más bajo y así yo creo que podremos ver lo que es mejor este troquel que estamos colocando ahora mismo. Pues vamos a ver ahora cómo queda. Entonces queda justo para que se vea el troquel con el cortecito este que he puesto aquí. Entonces nada, pues el siguiente paso es cortar estas esquinas, que las vamos a cortar, a mí me gusta, creo que ya lo sabéis, cortarlo un poquito así y así, doblarlo para pegarlo. Pero también vamos a pegar esta pieza. Y para esta hoja vamos a medir lo que tendría que medir el papel de la parte de arriba del bolsillo, aunque no lo podremos pegar hasta que no tengamos el bolsillo pegado. Entonces, ese papel tiene que medir 8,7 y luego pues este ancho tendrá que ser un poquito inferior, vamos a poner 17. Entonces, los siguientes pasos, cortar estas esquinas, doblar las líneas, pegar esto lo más centrado posible y cortar la parte que va a ir encima, que es este papel, con las medidas de 8,7 por 17. Pues el bolsillo quedaría de esta manera, ¿vale? Que sea tan grande, la verdad que permite que sujete varias cosas. Y de momento no lo vamos a pegar porque, bueno, a mí me gusta que se seque esto bien antes de seguir avanzando, entonces dejaremos que esto se seque. Una cosa que se me había olvidado es que he ido a pegar por este lado, pero claro, no tenía la línea de referencia de abajo. Entonces al final he pegado por este lado. Cuando se sale algo de pegamento por el borde, hace que no se pueda borrar la línea, como podéis ver. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estas cosas, que si vamos a pegar, intentar borrar o que se vean lo mínimo posible o que el pegamento no llegue a todas las líneas de lapicero. Porque yo espero que esto no se vea bien una vez lo doble y lo pegue, pero claro, si no se queda la marca del lapicero ahí. Una vez tenemos esto bien pegado, lo que vamos a hacer es preparar ya en nuestra hoja el bolsillo. Tenemos que borrar estas líneas. Acordaos que en esta parte de aquí había caído algo de pegamento y no borréis antes de hacer lo que es doblarlo. Estoy pensando ahora porque si las borro y es exactamente lo que me indica por dónde tengo que doblar, pues lo de doblar va a ser un poco complicado. Entonces, acordaos de doblar antes. Normalmente el papel decorado yo lo suelo colocar por el lado opuesto, que creo que ya os lo dije, a donde hago las líneas, pero en este caso, como quería ver bien dónde estaba centrado, pues lo he pegado el papel decorado donde están las líneas, ¿vale? Pero lo podéis hacer al revés y una manera de marcarlo para que no sea con las marcas del lápiz, pues es directamente doblando por donde toca. Y una vez lo tenéis doblado, lo que podéis hacer es directamente pegar el papel. Y así os evitáis lo que ha pasado con el pegamento y el poder borrar el lápiz. Pero bueno,
no parece que se vea, que va a quedar bastante disimulado. Terminamos de borrar este lado de aquí y en principio tendríamos ya todos nuestra parte interna para poder pegarla en lo que sería la hoja. Entonces el siguiente paso es tan simple como poner el pegamento en las solapas, en estas solapas. Tener en cuenta que el bolsillo es horizontal, con lo cual si se abre por aquí el bolsillo debe de quedar en esta posición. Y una vez tenemos esto pegado, lo que podemos hacer es pegar esta parte de arriba. ¿Vale? Se coloca el pegamento y delicadamente, aunque hemos dejado bastante espacio para que entre bien, se mete por dentro de lo que es el troquel del bolsillo y quedaría de esta manera. Es un bolsillo muy amplio que va a permitir meter gran capacidad de cosas o abarcar bastantes cosas. Entonces, este paso es muy sencillo, es pegamento en las solapas, pegamento en esto de aquí y ya pegarlo definitivamente. Entonces, pues vamos a ver qué tal queda. Vale, para continuar vamos a preparar la otra cara de la hoja, que seguimos hablando de esta hoja. El desplegable que voy a hacer va a ir directamente, va a haber como dos desplegables, ¿vale? Entonces, no va a ocupar toda la altura de la hoja, ni toda el largo, digamos, de la hoja. Lo que no sé es si engancharlos los dos aquí y que se quede como una estructura tipo, pues si esta es la hoja, que es cuadrada, ¿vale? Tener una aquí así, con el cierre que va a ser de este tipo, y luego otra pequeña que salga del mismo borde de la hoja, así. No sé si esto o plantear de la misma distancia y que se vea un poco, ¿vale? Incluso la más fina la podemos alargar así. Lo que vamos a hacer es preparar esta primera, que como digo no va a ser toda la altura del álbum. Aquí estamos hablando que tenemos los 18,5 centímetros, con lo cual yo creo que si dejamos, estos son los 18 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros, pues una altura de 16,5 centímetros y luego con respecto a esto de aquí, pues a lo mejor la distancia que podemos dejar son, luego hay que tener en cuenta pues que quede el cierre y todo eso, 11 centímetros, ¿vale? Que esta sería esta hoja de aquí y yo creo que me voy a decantar por la opción que se enganchan los dos en el mismo canto de la hoja, pero el de dentro sobresale un poquito para que se vea el babel, porque nunca lo he hecho así y yo creo que puede quedar de una manera interesante. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es que esta distancia sea 2 centímetros menos, con lo cual el otro desplegable tendrían que ser 14,5 y luego si aquí hemos hecho 11, que lo tenemos que llegar hasta aquí, ese lo vamos a hacer por lo menos hasta 14. Entonces tendríamos que un desplegable, el de encima va a ser este, el otro desplegable va a ser este, van a pegarse los dos el mismo canto de la hoja y lo que quería decir es que hay que acordarnos que hay que dejar aquí unos centímetros para luego poder pegarlo. Entonces a estos 11 tendrá que llevar unos 2 centímetros para pegarlo por aquí dentro y estos 14 tendrán que llevar otros 2 centímetros para pegarse dentro. Entonces vamos a coger cartulina, todo esto va a ser en blanco, vamos a coger cartulina blanca y preparar estas dos piezas. Para hacer la siguiente cara, ya hemos dicho que esto es el desplegable y vamos a empezar a preparar todo lo que es el papel decorado. Para poder prepararlo necesito tener en cuenta que
parte de este papel quiero hacerlo para la segunda hoja, pero os lo voy a explicar más adelante en el vídeo. Entonces voy a cortar lo que necesito de esta hoja para ver cómo encajo el resto de papel que me quede en la parte de la hoja del desplegable. Entonces lo que yo necesito es un poco las medidas de la hoja, con lo cual voy a medir 18,5, 17,5, luego cortaré una bandita para colocar entre las hojas de lo que es la espina simple y el resto del papel lo podré utilizar ahora. Entonces lo que voy a hacer va a ser medir 18,5 y aquí 18,5 para cortar este trozo completo, o bueno, este me da igual, y preparar esas dos piezas que necesito para más adelante en el vídeo y luego ver exactamente qué es lo que me queda para el desplegable y ver la combinación de otros papeles que podemos utilizar. Vale, pues ya hemos apartado lo que necesitábamos y en principio nuestra estructura de esta cara, de esta hoja, realmente va a quedar así. Y al final los papeles que voy a utilizar va a ser en este primer desplegable. Lo que va a ir aquí dentro van a ser estos carritos, que va a ser todo completamente con el mismo papel. Entonces este tendríamos por fuera y por dentro ya, este tendríamos por fuera y nos faltaría otro papel que me abarcaría desde donde queda este rojo y todo lo demás, que es el que no termino de tener claro. Entonces vamos a ir preparando estos papeles con estas medidas. Yo creo que el más complicado un poco a preparar es este, pero bueno, para hacerlo lo más sencillo posible es medir esto, que es 14,4 y esto era 14. A ver, ¿cuál era? 14,5. Vale, 14,5. Pues vamos a medir 14,2, por ejemplo, y esto voy a necesitar apuntarme en un sitio, y ahí mismo, que un poco no, 14,2. Y luego aquí hemos dicho que es 14, que dejaremos 13,8. Vale, y este papel que son 11, pues dejaremos 10,8. Vale, entonces cortaremos esa pieza que será 14,2 más los 13,7 más los 10,7, ¿vale? Que serían 24,8. Y una vez tengamos eso vamos a ver cómo los pegamos, ¿vale? Porque como uno es más grande que otro, me gustaría que quedara centrado y que si hay un carro aquí cortado, pues que el carro continúe en uno y otro papel, ¿vale? Y entonces ya he visto el primer error porque realmente lo que hay que medir es esta altura, que son 16,5 y necesitaremos 16,2. ¿Vale? Entonces cortamos esto 16,2 por 24,8 y ahora vemos cómo lo terminamos de cuadrar. El papel quedaría de esta manera. Entonces, lo que tenemos aquí marcado, pues esto sería para esta parte. Recordamos que esto se va a pegar así, o sea, esta parte morada se va a pegar aquí y esta parte morada se va a quedar aquí. Entonces lo tendríamos así dispuesto. He dejado aquí 1 centímetro y he dejado aquí otro centímetro para que sea lo que es la longitud de esta pieza. Y en principio pegado así de tal manera que los carros coincidirían. Así que lo que vamos a hacer ahora es tan simple como cortar estas piezas y pegarlas aquí.
Una vez que hemos pegado esto, que por cierto es súper importante en el papel decorado, cuadrar bien dónde están las esquinas redondeadas, porque a mí más de una vez me ha pasado, pues supongo que siempre es el lado derecho, y cortar en este lado cuando realmente es el izquierdo porque está en la parte interna del desplegable, ¿vale? Entonces eso importante. Repasamos un poco cómo nos quedará la hoja, que habrá una parte aquí con los juntos, no todo, y luego tendremos este desplegable, que será con este papel que es el que vamos a preparar ahora. Entonces vamos a preparar lo que es esta pieza, que serían este papel, y en principio pues las medidas son iguales que esta que tenemos aquí, 16,2 y 10,7. Puedo confirmarlo, pero exacto, aquí tendríamos 10,7 y aquí deberíamos tener 16,2. Entonces vamos a preparar el papel y una vez lo tenemos preparado, como este no tiene complicación ninguna, la única complicación sería usar el que más rabia nos dé de esta parte de aquí, que a lo mejor porque estoy viendo que está un poco roto, cortar y pegar directamente. Ahora es cuando os voy a explicar el cambio que he hecho con la encuadernación. Habíamos estado hablando, bueno, de hecho en el vídeo anterior os dije que iba a hacer una espina simple y la espina simple salió mal, la pegué, estaba mal pegada, porque estaba completamente torcida, tuve que arrancarlo y con eso de arrancarlo me dio una idea de probar otra cosa diferente que no he hecho hasta ahora y que no he visto, bueno, o por lo menos de la gente que yo veo de scrap, pues no lo he visto. Si ves a alguien que lo ha hecho, pues déjame por ahí los comentarios, o si te ves que te interesa y lo quieres probar, pues déjame por abajo los comentarios, o simplemente qué te parece este tipo de encuadernación. Es una mezcla entre una espina simple y una espina que lo he visto nombrado en algunos vídeos como doble decorada. He dividido la espina que habíamos hecho para las 5 hojas en 3 colores. El rosa oscuro que teníamos, el rosa claro y el blanco. Entonces, toda la estructura del álbum está pensada un poco en esos colores que he puesto. Y he empezado con el blanco. Entonces, esto es la primera parte, esto sería la parte que va pegada al lomo. Aquí tendríamos lo que es nuestra espina normal y luego tendríamos el espacio entre espinas y esto va a ir pegado a la hoja que vamos a preparar ahora después. Luego, el siguiente he decidido que sea el rosa oscuro, que es este. Entonces, esto irá pegado con esto a la hoja, todo esto irá troquelado y se verá, irá pegado por encima de la hoja y luego tendremos pegado por el otro lado este color así. ¿Vale? Y también se verá un troquel por aquí. Colocaremos aquí una hoja normal y aquí lo mismo, un troquel, y el último color que vamos a pegar es este rosa claro. No sé cómo de fácil o difícil será pegarlo luego al álbum, pero en principio la estructura sería así, donde tendríamos que las hojas 1, 3 y 5 son una espina simple y la 2 y la 4 serían como una espina doble decorada. Doble lo llaman en principio porque esta distancia es el doble la que realmente necesitas para meter en una hoja, y luego decorada porque voy a poner un troquel. También se pueden poner wasis, se puede poner lo que queráis. Entonces, esta y luego cada espina simple irá con una hoja que es del color. Entonces, la primera hoja que hemos preparado, que es la blanca, irá pegada aquí y aquí irá pegado el bolsillo del desplegable que hemos estado preparando hasta ahora. Y lo que vamos a preparar ahora es la hoja que va aquí. Entonces, como lo que yo quiero es que se vea lo blanco y que se vea esto, los colores que he escogido son colores que el fondo no es blanco, porque si en esta colección que estamos usando pues hay muchos papeles que, como veis, los fondos son blancos, pero yo no quiero un fondo blanco aquí, ¿vale? Yo quiero un fondo de color. Entonces,
el color que he utilizado para poner aquí o que quiero es este, que ya lo tenemos cortado porque tuvimos que hacer algo para la hoja anterior en el blanco, ¿vale? Entonces se verá lo que es el troquel por ahí, ¿vale? Y luego en este lado puedo poner otro, pues podría dejar directamente esta hoja, ¿vale? Con un fondo blanco y aquí se vería lo que es el troquel. Entonces es tan simple, realmente lo quería hacer doble un poco para darle fuerza, pero si no, lo podemos dejar tan simple como esto y ya está. Esto es una pena que ya salía así, pero claro, no lo puedo colocar así. Lo que haré si no será recortarlo para que se quite este trozo, ¿vale? Lo que haremos será pues probablemente troquelar esto para que se vea. Y luego lo que quiero poner en esta parte de aquí es como un marcador. Entonces, lo que haré es que donde tengo este lado blanco que sea de color blanco, tendrá que introducirse algo dentro de la hoja y luego que salga el blanco y en el otro lado, pues este color. ¿Vale? Entonces vamos a troquelar esta parte y esta parte. Yo creo que a lo mejor incluso lo dejamos ya pegado y vamos a preparar lo que es el separador, ¿vale? Pues estaba aquí yo pensando cómo cuadrarme las hojas y de repente este intruso se me ha metido por aquí porque le gustan los papeles, pero bueno, a ver si me los pisa. Bueno, lo que estaba pensando realmente es en esta hoja, un poquito aquí, en esta hoja cómo cuadrar, qué papel poner aquí. Entonces yo creo que este es el que me gusta y estaba pensando un poco, antes de que saltara este bicho, si hacer el troquel aquí para que quede por encima del rojo o el troquel en el rojo para que quede por encima del blanco, que yo creo que es lo que voy a hacer. Porque en este lado de aquí tenemos rojo, o sea, esta hoja con troquel blanco por encima. No lo sé cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a coger las medidas porque estas que son las solapas, en principio, en vez de pegarlas aquí encima, las voy a meter en esta parte de aquí. Y luego para poder meterlas, lo que voy a hacer es que esta solapa que queda por abajo quede más corta para que la solapa de por encima pegue por encima de este y no nos afectará a lo que es esta parte. Entonces habría que coger lo que son las medidas de esto, teniendo en cuenta que vamos a hacer un troquel, con lo cual aquí se solaparán como un centímetro y en principio las medidas, vamos a coger para peltar, las medidas que vamos a tener en la parte de la hoja vamos a poner como 6,5 centímetros. Esto será lo mismo que esto o incluso yo creo que voy a tener que quitarle un poquito, que esto es 18,4, ¿vale? Esa sería esa parte. Y luego de esta parte de aquí realmente son las mismas medidas que estas, que son las que tengo ahí apuntadas y de las cuales pues no me acuerdo, que son 14,2 y luego esta de aquí es 13,7. Entonces vamos a cortar esas medidas de este papel.
lo que haré será intentar mantener aquí la misma distancia y aquí para que coincidan. Bueno, aquí me da un poco más igual porque los puntos al final no se va a notar tanto como en los carritos. Cortamos estas dos partes y de que corto eso lo mismo pienso exactamente cómo quiero que me quede el troquel. Lo que vamos a hacer ahora es preparar el cierre del desplegable. Normalmente preparo una pieza parecida a esta porque la colocamos en la hoja y entre esta pequeña pieza y el desplegable en un sitio coloco un ojal con una cinta y en el otro un enganche para poder enrollar la cinta. En vez de hacer esto, porque lo hago yo manual, vamos a utilizar un troquel para intentar facilitar un poco hacerlo, de tal manera que, aunque troquelemos todo, solamente vamos a usar esta parte de aquí y el resto se doblará para introducir por la parte de dentro de la hoja. Y luego con el papel decorado prepararemos otra parte para poder pegar. ¿Vale? Entonces, esa será la primera parte que vamos a hacer y luego la siguiente será hacer con cartulina un redondel y luego un redondel con el papel decorado, ¿vale? Que eso probablemente utilice monedas. O si encuentro cualquier otra cosa que sea circular, lo puedo intentar. Entonces, como nuestra hoja en este caso es blanca, troquelaremos una pieza blanca y luego troquelaremos un papel decorado. ¿Qué tendría en cuenta? Pues el papel que vamos a tener en esta hoja va a ser el rojo con los círculos y luego en esta que será la hoja especial también tenemos el rojo con los círculos. Entonces probablemente utilice un trozo de ese papel para decorar esta parte. Y luego cuando se abra probablemente utilice lo mismo. Entonces es algo que es bastante sencillo de preparar. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Vamos a analizar un poquito cómo hemos hecho esto, que es pues el troquel este incompleto. Esta será la parte que quede pegada por dentro de la hoja, de esta manera, ¿vale? Y luego esta parte será donde se enganche el lazo, que he decidido hacerlo de los mismos colores. Y esto no lo pegaré hasta que no se sequen bien las piezas, ¿vale? Y luego una vez lo abramos, he preparado otra pieza interior que es esta para pegar, pero todavía no la vamos a pegar porque necesito poner, no me acuerdo nunca cómo se llama, la chinchetita que sujeta todo esto y entonces las alas salen por aquí, las abrimos y entonces se queda fija. Entonces una vez tenga esa chincheta ya pegaré esta parte para que esas alitas que salen y que abrazan estas piezas las tapemos y las disimulemos. Entonces esto quiero que se seque bien y una vez tengamos eso ya puesto pues pegaríamos esta parte. Entonces esta parte hay que guardarla.
Pues tenemos aquí un poco ya la distribución de lo que serían las 2 hojas, que lo he dejado así para aclararme yo ahora y orientar un poco lo que nos queda. Y es sobre todo cuadrar la unión de las 2 hojas con lo que sería la espina simple. Entonces, ahora tenemos varias cosas. Por un lado, voy a pegar esta pieza que la he recortado para que se quede en medio de la espina simple, porque es algo que he visto en diferentes vídeos y me gusta mucho para disimular más incluso lo que sería la espina, con cola blanca. Luego esta es la otra solapa donde va a ir esto por un lado, nuestra hoja. La hoja, al final he decidido que el troquel lo pongo en la parte roja, que yo creo que da un contraste. Entonces pegaremos esto así, también lo pegaremos con cola blanca. Y luego, por otro lado, habría que añadir lo que son las solapas. Lo primero que vamos a hacer con esto es añadir el círculo, que lo tengo aquí. Normalmente me gusta darle un poco de relieve al círculo a la hora de meter el lazo, entonces voy a utilizar este trozo de cartón, haré como varios pliegues porque este círculo es considerablemente grande, con lo cual si yo pongo varios pliegues es que ni siquiera se van a ver, ¿vale? Y también son blancos. Una vez tenga varios pliegues, utilizaré una pieza, estas especies de chinchetas o como se llamen, que yo creo que lo que voy a utilizar o lo que mejor podría combinar es un básico de color blanco. Y por el centro lo pasaré por la pieza redonda, luego pasaremos esta parte y lo mejor puede ser incluso con el punzón. Yo creo que incluso esto ya es suficiente. Sabéis, o alguna vez os lo he dicho, que a mí me gusta esta pieza aplastarla un poquito para que luego se pueda introducir bien, y lo que podemos hacer con el punzón también es marcar aquí lo que sería un poco la parte central para colocar ya lo que sería esta chincheta. Y luego ya una vez colocada la chincheta, pues sería pasar este trozo de cartulina, que es lo que le va a dar el relieve y lo que va a permitir que luego podamos poner lo que es el lazo bien y que se introduzca. Entonces intentamos pasar esto, no sé si lo vamos a poder hacer de golpe, y una vez tenemos la forma en eso, volvemos a pasar esto y ahora nos debería pasar mejor o algo más fácil a través de todos estos. Y quizás hasta hemos puesto muchos, porque las solapitas, como veis, están sobresaliendo muy poco. Y ahora más o menos en una zona que pueda ser central, teniendo en cuenta que no quiero que sobresalga por este lado de aquí el círculo, plantear hacer ahí nuestro agujero, que lo hemos marcado con esa chincheta, y ahora ya con esto podemos hacer el agujero y terminaríamos de pasar, ¿vale? Una vez lo hemos pasado todo, yo lo que hago es fuerza, y más que nada porque es que en este caso las solapas estas han quedado muy justas y pequeñitas, ¿vale? Y ahí se nos vería como un relieve o una diferencia entre uno y otro por donde entraría más fácil el lazo para cerrar. Y esta parte de aquí la taparemos con la otra pieza que habíamos preparado, ¿vale? Entonces será pegar esto, y luego por otro lado estas piezas también las voy a meter por todos los desplegables, los voy a meter directamente en la hoja por dentro. Entonces podemos perfectamente también pegar estas 2 piezas así. Entonces vamos a pegar estas cositas y ahora volvemos con el resultado. Pues hemos dejado ya estas piezas pegadas, ¿vale? Estas 2 y luego la hoja. Y lo que nos quedaría por hacer es esto.
este desplegable, que os había dicho que esta solapa la cortaría para que a la hora de pegarla, la primera sobresalga un poco y las deje las dos mejor pegadas. Entonces lo que vamos a hacer es poner cola blanca en esta parte de aquí para hacer que coincida bien los carros, que es una de las cosas que quería que ocurriera con los papeles. Y una vez tengamos esto bien pegado, por toda esta parte de aquí pondremos cinta de doble cara que introduciremos en la hoja, ¿vale? Entonces así ya se nos quedaría el desplegable pegado. Entonces, para no pasarnos de lo que es la cola blanca, lo ponemos en esta parte, como hemos dicho, y lo que hacemos es hacer coincidir los carritos. Hacemos que coincidan y luego ya es, como siempre, dar con la plegadera para que esta parte se quede bien pegada. Una vez tenemos esto bien pegada, con cinta de doble cara pegaríamos esto en las solapas de nuestra hoja. Y luego esa hoja quedaría aquí pegada, que es lo que no vamos a hacer porque necesito tener todo esto bien hecho. Nos falta aquí otra hoja para luego pegarlo lo que es en el lomo del álbum, ¿vale? Entonces el único paso que nos faltará es pegarlo aquí. Pero bueno, terminamos con este paso y en principio lo que nos quedaría es enganchar estas partes de aquí. Entonces vamos a por la cinta de doble cara. El resultado final es, bueno, semifinal es este, que nos faltaría lo que es colocar aquí un ojal y luego para la cinta que pase por aquí, pero bueno, creo que es bastante bueno. Y esto irá introducido aquí, con lo cual veremos pues estos dos colores. Bueno, normalmente corto un poco para que se introduzca bien, que es lo que no puedo hacer ahora. Irá así. Y una vez abrimos todos, queda de esta manera. Me gusta bastante el resultado y por esta cara tenemos esto y luego por esta cara pues tenemos esta parte. Entonces, lo único, pues eso, lo que nos queda realmente es cuando ya hagamos lo final, que es montar toda la espina, las recomendaciones que os quería hacer después de haber grabado este vídeo. Por un lado, que cuando uséis el cúter, mucho cuidado porque a veces apretar mucho puede romper el papel o puede lastimarlo, que nos ha pasado en este papel blanco aquí arriba. Quizás también puede ser, aparte de apretar, que lo que es el cúter necesitáis cambiar la parte de arriba por la siguiente, que en el caso mío pues es lo que he tenido que hacer, que he tenido que cambiar la punta. No sé si a ti se puede llegar a apreciar que es una punta nueva. Vale, luego por otro lado, a la hora de aplicar la cola, pues intentar borrar las líneas del lápiz que hemos marcado, sobre todo en zonas donde la cartulina se vaya a ver que nos ha pasado en el bolsillo, que finalmente pues no se aprecia, pero si ponemos cola, luego el lápiz ese se va a quedar ahí y se puede ver, ¿vale? Luego, por otro lado, cuando vayamos a hacer desplegables con las esquinas curvas, pues tener cuidado en qué punto es donde van a estar las esquinas, porque claro, este papel está así, yo siempre troquelo el lado derecho, es que tengo esa manía, pero claro, cuando yo despliego en este papel están en el lado izquierdo, entonces estar un poco pendientes de eso. Y nada, pues en principio yo creo que esas son las recomendaciones más importantes que os haría a la hora el proceso de estos papeles, o sea, en el proceso de haber hecho estas hojas. ¿Vale? Si quieres continuar
viendo, disfrutando de cómo es hacer este álbum. No dudes en quedarte en el canal para los próximos vídeos de cómo montamos las hojas siguientes. Si quieres, déjame un comentario diciéndome cuál es la parte que más te ha gustado del álbum o cuál es la parte más original de lo que has visto hasta ahora, y espero verte en el próximo vídeo. Gracias.